A cabeza de lista do Partido Popular ao Congreso pola provincia de Pontevedra, xunto coa candidata ao Senado e co portavoz municipal do partido, compareceu esta mañá en roda de prensa para denunciar a paralización de proxectos do Partido Socialista na cidade de Pontevedra. María Ramallo centrouse especialmente no de bombeiros, unhas obras que estaba previsto que comezasen o ano pasado. 1 millón de euros para el año 2018 y 6 millones para el año 2019. Estamos a finales de octubre del 19. Lo que sí no nos consta es que haya habido ningún movimiento al respecto. Puedo incluso estar de acuerdo con lo que decía el bloque, que es probable que caduque algún tipo de autorización de la declaración de impacto ambiental, porque tienen plazo. Pero es verdad que están ahí, es decir, alguien puede ver la partida y su trayectoria y su prolongación a lo largo de las anualidades. Y lo que está escrito, pues está escrito. Por lo tanto, no es verdad que en 4 años no se hubiera hecho nada. Os populares falaron tamén do proxecto da circunvalación da cidade. A candidata ao Senado recordou a resposta que deu o Goberno Central cando se lle preguntou polo estado de execución desta obra. Solo nos ha dicho que está al 27% de ejecución y no ha dado un plazo final, porque realmente nos interesa mucho saber cómo está y si van a cambiar el trazado de Pilarteiros que tanto preocupa a los vecinos. Coa parálise destes dous proxectos, así como do paseo de Marín, os populares quixeron demostrar o pouco interese que ten o Partido Socialista na provincia de Pontevedra. No se ha hecho una política útil, desde mi punto de vista se ha hecho una política adolescente, es decir, no saber muy bien lo que quiero, tratar de generar cierta confusión, tanto en los socios de gobierno como en el resultado final, y a mí lo que me dice la gente una vez que vamos recorriendo comarca por comarca y sitio por sitio es qué hay de lo nuestro, es decir, qué pasa con una infraestructura determinada, una nacional concreta. Nosotros creemos que estamos en mejor disposición para afrontar pues esta jornada electoral. Creo que el Partido Popular sale y añade sensatez a lo que es el trabajo de la gestión. Yo no pensé que me preguntaran tanto por Ana Pastor en tan poco tiempo. Todo el mundo, sitio al que vayamos, ese tema lo sabía de memoria Ana Pastor, había puesto partida en los presupuestos y prácticamente no se ha ejecutado, y por lo tanto nosotros lo que queremos es tratar de imprimir esa utilidad a la política que sobre todo en el día a día de los ayuntamientos pues hemos tenido que funcionar. Con esta denuncia pública, os populares pretenden demostrar o seu compromiso con todos os pontevedreses e pontevedresas.